Le damos la gloria y la honra al Señor por concedernos una vez más este propósito maravilloso de poder compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como estábamos estudiando anteriormente con respecto a esos consejos sabios que Pablo le estaba dando a su siervo Timoteo, a su hijo Timoteo, y que también nos la da a nosotros, para que nosotros podamos desarrollarnos desde el punto de vista bíblico. Oiga, no haga caso a voces extrañas que muchas veces vienen condimentadas con orgullo, con soberbia, con altivez, pero no vienen fundamentadas con la palabra de Dios para el desarrollo del ministerio. Hay voces que se levantan como grandes descubrimientos, como grandes cosas para poder implantar las cosas en la palabra de Dios. Pero no es así. Debemos considerar tú y yo que nuestra vida debe ser guiada por la palabra de Dios, que nuestra vida debe ser instruida, capacitada por la palabra de Dios en todo sentido, en todo sentido, para ser buenos esposos, para ser buenos hijos, para ser buenos hermanos, para ser buenos hombres en la sociedad. En todo sentido estamos hablando que debemos ser instruidos y capacitados por la palabra del Señor. La Biblia nos muestra y nos dice claramente: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. De modo que no hagamos nosotros aspavientos con respecto a nuestros conceptos, a nuestras ideas, sino al contrario, refutemos esos conceptos desde el punto de vista mediocres, llenos de orgullo y de soberbia, y cumplamos lo que Dios nos dice en su palabra. Tratemos de forzarnos para cumplir lo que Dios nos dice en su palabra. Bueno, estábamos hablando que Pablo le estaba expresando a Timoteo estas expresiones maravillosas que sabemos que son muy grandiosas para la gloria y honra del Señor. Mire lo que nos dice en el versículo 3, le dice a Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esta parte que nos muestra la Escritura nos hace ver que el llamado al ministerio, el llamado a la cosa de Dios, van a tener costos, y costos muchas veces muy elevados que pagar. Muchos hoy están expresando otras cosas que no tienen que ver ni en absoluto con la Escritura. Aquí Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, como buen soldado del regimiento de Dios, como el buen llamado por Dios para ejecutar una labor en la iglesia, en el ministerio, etcétera, etcétera. Como un buen hombre y una buena mujer que ha decidido servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, sufre penalidades. Entonces, la Biblia nos está dando claramente no una idea ni un pensamiento, sino nos está mostrando que de todas maneras, en el ejercicio de la palabra de Dios, en el ejercicio del ministerio que Dios nos ha dado, vamos a tener experiencias duras, amargas, dolorosas. Jesús lo tuvo, Pablo lo tuvo, y todos los apóstoles lo tuvieron. De modo que nosotros no somos eximes al sufrimiento, al dolor, no somos eximes a la persecución, no somos eximes a que los demás levanten mal testimonio de nosotros. Por ello, el apóstol Pablo le dice entonces a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los buenos soldados saben sufrir penalidades, hermano. Los que han sido llamados al regimiento del eterno Salvador, estamos llamados a sufrir experiencias duras y amargas. Estamos llamados a que nos critiquen. Estamos llamados a que difamen de nosotros. Estamos llamados a que digan falso testimonio de nuestra vida. Y también
estamos llamados a sufrir desprecios por parte de los demás, envidia por parte de los demás. De modo que no se sorprenda. No se sorprenda si usted enfrenta situaciones de esta naturaleza, porque el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo, y también nos dice a nosotros: tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estamos llamados a sufrir penalidades. ¿Quiénes son los que te dan duro? ¿Quiénes son los que están levantando falso testimonio de ti? ¿Quiénes están tirándote de repente piedras de lejos o de cerca? Amado, amada, somos llamados a sufrir situaciones de oprobio, situaciones por causa de la maldad. Por ello, tenemos que seguir adelante. Tenemos que continuar la batalla. No miremos atrás. Continuemos a seguir el supremo llamamiento que Dios nos ha hecho para que este mundo sea salvo, para que este mundo pueda conocer la palabra de Dios. Tú, sí, tú y yo tenemos que mantenernos firmes como lo dice su palabra. Óigame, esos conceptos de que tú vienes al Evangelio para que te vaya bien todo, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Aquel hombre y mujer que viene a los pies del Maestro se constituyen enemigos del mundo. Y somos enemigos del mundo. Y como enemigos del mundo estamos llamados a sufrir atropellos, vejámenes, situaciones de oprobio, de necesidad, conflictos, etcétera, etcétera. De modo que la Biblia nos habla que si tú y yo somos llamados por el Señor a ejecutar el llamado del ministerio, sea en cualquier área en nuestra vida y en la iglesia, tú entonces debes estar preparados para que los demás se levanten contra ti y para que afecten tu vida y tu corazón. Pero esto no quiere decir que tú estés mal. Esto quiere decir, al contrario, que estás avanzando si es que se levantan contra ti por el hecho de predicar la palabra del Señor. Pero si hablan pero si hablan mal de ti porque estás dando mal testimonio, ahí sí tenemos que preocuparnos. Si nosotros somos causa de que las personas levanten voces contra nosotros, entonces sí tenemos que preocuparnos. Pero si lo están haciendo sabiendo nosotros que no estamos siendo causa de oprobio y causa de que estén hablando mal de nosotros, entonces nosotros sigamos adelante ejerciendo el llamado que Dios nos ha dado. Hermano, Dios te bendiga y sigamos y continuemos la preciosa batalla que el Señor nos ha permitido en esta vida. Dios te bendiga.